Bueno, como les mencionaba, mi nombre es Catalina García. El día de hoy pues no estoy aquí sola, estamos también con el equipo de UNALAB, estamos con la profesora Liz Karen, estamos con Jefferson, también estamos con Paula de UNALAB y con Lidia y Andrea que nos van a estar acompañando sobre todo desde la parte técnica y todo el apoyo para la sesión y sobre todo va a haber un momento de participación, ellas también nos van a estar ayudando en la toma de notas y, digamos, recopilar todas estas opiniones que ustedes nos van a compartir el día de hoy. Entonces, para dar inicio a esta sesión, le voy a dar la palabra a la profesora Liz Karen de UNALAB para que nos brinde un contexto y también una cálida bienvenida. Gracias, Catalina. ¿Me dejas compartir un momento pantalla, por favor? Claro que sí, Jefferson. Ya comparto, ya bajo la pantalla. Listo. En Universidad Laboratorio y su aliado estratégico Lab 101, el Laboratorio de Innovación, Creatividad y Nuevas Tecnologías, construimos la transformación digital. Comenzamos en 2020. Creación de Universidad Laboratorio como piloto. Pasamos a ser la división Universidad Laboratorio, un gestor estratégico de la transformación digital. Nos atrevimos a soñar contigo. Desarrollamos la Maratón de Co-Creación para Innovación y Emprendimiento Universitarios. Nos articulamos y apoyamos el grupo HeTake, que desarrolló la plataforma de las clases remotas en tiempos de cambio. Y estando lejos desde la prevención, establecimos el sistema de monitoreo continuo del COVID-19 Me Cuido, desarrollado por profesores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería C de Bogotá. Extrañamos lugares, pero acompañamos la transformación para todos los usuarios. Hola, ¿qué tal? Articulamos la construcción de nuevos espacios de encuentro para la vigilancia científica y tecnológica. Descubrimos el bienestar y visibilizamos los valiosos esfuerzos de Bienestar UN. Sabemos que las redes nos ayudan a ser más fuertes, por eso apoyamos el modelo de digitalización de los 63 laboratorios de la Facultad de Ingeniería, Ingenia Lab. Apoyamos el desarrollo del foro PLE 2034, Decodificando el Futuro. ¿Se sabe renovar lo académico y lo digital? En el año 2021 nos levantamos innovando y creando. Vimos a las fronteras desaparecer con lo virtual y trabajamos con la Facultad de Minas de la sede de Medellín, creando la estrategia Minas Lab, para compartir saberes y guiarnos las experiencias. Pronto tendremos un logro más para ti. Creemos que con toda la capacidad instalada de máquinas, conocimientos y personal de los laboratorios de la universidad, crearemos el Gran Fab Lab UN para potenciar ideas, retos y sueños. Seguimos generando una articulación inteligente con la identificación del potencial interno de la universidad para resolver nuestros propios retos. Conoce y participa de todas nuestras iniciativas y sé parte de este nuevo año de creatividad. www.transformaciondigital.unal.edu.co. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este espacio que ha sido gestado por la dirección, el decano, el profesor Hernando de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y todo su equipo directivo y equipo administrativo. Creo que es importante este espacio pensando en esos líderes de transformación digital, en cómo nosotros desde nuestra visión podemos, en este caso, desde ustedes, tanto estudiantes, administrativos y profesores, pueden llegar a generar nuevas habilidades digitales para sus desarrollar sus saberes. Entonces creo que este es un espacio que creo que es muy conveniente en estos momentos de cambio que hemos vivido y que ahora estamos ya empezando a retornar, sea virtual, presencial o híbrido.
Entonces, agradecerles muchísimo la presencia, agradecerle al equipo directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, agradecerle también al equipo que está detrás de toda esta planeación, en especial a los funcionarios de la facultad y el equipo de Lab 101, Universidad Laboratorio. Como ustedes se pudieron dar cuenta en el video, nosotros somos una división nacional, Universidad Laboratorio, que hace parte de la Dirección Nacional de Estrategia Digital, y lo que nosotros, nuestra razón de ser es potenciar capacidades internas para resolver nuestros propios retos. Entonces, creo que este va a ser un espacio muy interesante donde ustedes van a poder identificar esas capacidades y, ¿por qué no?, proponer para la facultad y para la universidad algunas soluciones en todo lo que tiene que ver con el entorno digital y las nuevas habilidades y competencias que se requieren en el ámbito de sus saberes. Entonces, muchas gracias a todas y todos, y les doy la cordial bienvenida. Espero que estas jornadas de cultura digital sean de su provecho, y estaremos muy atentos para apoyar todas las iniciativas que surjan de la misma. Bienvenidos. Muchísimas gracias, profe Liscani, y también Jefferson, por el material que nos compartieron y esta cálida bienvenida que nos dieron el día de hoy. Lo que ustedes ven en pantalla precisamente ahora es la organización en torno a la distribución del espacio el día de hoy. Bueno, las primeras palabras fueron las palabras de la profesora Liscani en un contexto de bienvenida pues, a esta primera sesión de las jornadas de transformación digital para la Facultad de Derecho. Vamos a tener un espacio de interacción a través de una herramienta digital que se llama Mentimeter, y también vamos a tener, antes del ejercicio de Mentimeter vamos a tener un espacio para interactuar un poco, para calentar motores, y que, digamos, el desarrollo en general de estas sesiones no van a ser sesiones teórico-prácticas o ponencias magistrales, aunque van a haber unos espacios para hablar de conceptos. La idea, por el contrario, es más bien que participemos, que demos nuestras opiniones. Entonces, por eso vamos a tener un primer espacio en donde la invitación es abrir los micrófonos y hacer una pequeña reflexión en torno a una pregunta pues, que ustedes en unos segundos van a ver en pantalla. Luego de esa reflexión, si viene el ejercicio Mentimeter, pues que es una interacción digital, la idea es pues, recoger la percepción y las opiniones pues, de todos los participantes dentro de la sesión. Y luego, como les mencionaba, va a haber un momento de exploración teórica de algunos conceptos, pero no va a ser, digamos, la típica exploración magistral, sino vamos a hacer uso de algunas herramientas como storytelling, y también el uso pues, de ciertos recursos precisos pues, para hablar de conceptos. Luego, pues ustedes se van a tomar la palabra y vamos a hacer un diagnóstico de la facultad en torno a transformación digital, entender, digamos, cuál es la condición actual de la facultad, y también ver cuál es la condición soñada, cuáles son esas necesidades urgentes que deberíamos tratar dentro de la facultad para, digamos, propiciar momentos de transformación digital o diferentes procesos en torno a la transformación digital. Finalmente vamos a hablar de un referente de transformación digital muy aplicado hacia el campo de las ciencias políticas y sociales y también el derecho, y luego vamos a dar unos minutos para cierre, para algunos comentarios en torno pues a la sesión, alguna realimentación, comentarios, sugerencias, preguntas o un espacio pues general de debate. Entonces, bueno, para arrancar de lleno con la sesión, pues estos son los objetivos. Los objetivos son definir conceptos claves en torno a la transformación digital y enunciar elementos también claves y prácticas frecuentes en los procesos de transformación digital en ámbitos académicos y sobre todo pertinentes y prácticos para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. Teniendo en claro estos objetivos, pues también ustedes deberán al final de la sesión darnos alguna realimentación o algunas recomendaciones en torno a si estos objetivos se cumplieron, si realmente abordamos los conceptos clave en torno a transformación digital y si la información dada es pertinente y es apropiada para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, pues bueno, la invitación, como les
mencioné hace algunos minutos, es arrancar este ejercicio a través de la conversación. La invitación es a que abramos nuestros micrófonos y respondamos esta pregunta. La pregunta que aparece en pantalla es: ¿cuál ha sido un aprendizaje significativo en torno a la tecnología digital en este periodo de pandemia? Todos hemos tenido ciertos aprendizajes y qué de esos aprendizajes podrían trascender a los tiempos post pandemia. Entonces, mientras vamos pensando en cómo responder la pregunta, yo les comparto mi experiencia. Yo soy antropóloga y generalmente mi ejercicio tiene que ver con el contacto con la gente. Yo trabajo en campo normalmente y las interacciones, las entrevistas, los grupos focales y todo lo que hace pues, el ejercicio del antropólogo se hace pues, en campo y tiene que ver mucho con la conexión con las personas. En los tiempos de pandemia y por toda la virtualidad, pues tuve que encontrar nuevas herramientas de acercarme hacia las personas, hacer etnografía digital, hacer entrevistas de manera digital y también tratar de crear un poco esa conexión humana pues que se pierde en el momento en que creamos distancias. También yo estaba acostumbrada a hacer talleres de manera presencial, pero para mí fue todo un aprendizaje durante el último año aprender a usar plataformas virtuales, diferentes espacios como Meet, como Teams, como Zoom, otras herramientas también que facilitan como esa interacción con las personas. Para mí eso fue totalmente un aprendizaje en torno a tecnología digital en este periodo de pandemia, poder ejercer mi labor como antropóloga desde la tecnología. Y yo siento que precisamente esos aprendizajes que podrían trascender a los tiempos de pospandemia es tal vez aprovechar pues, la conectividad y realizar esto, etnografía digital o acercarme a ciertas poblaciones a través de la virtualidad, de pronto facilitando un poco el desplazamiento, pero pues sigue estando esta necesidad de llevar internet pues a zonas rurales y a zonas alejadas pues que nos permitan hacer o tener esa cercanía con las personas. Siento que todavía es un reto que hay que abordar. Entonces, pues primero les compartí mi experiencia. Me gustaría que muy voluntariamente alguien me levantara la mano. Y vale, perfecto. Lina Paola, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Lina Faciolince. Yo soy la coordinadora del Centro de Extensión pues, de la facultad. Dentro de mis labores está, pues además de coordinar como todas las actividades y las líneas de trabajo que tiene el Centro de Extensión, generalmente tengo como un papel en la formulación de propuestas y pues eso conlleva a negociación, ¿cierto? De las mismas con entidades externas. Yo entré realmente a digamos, al Centro de Extensión el año pasado, justo un mes antes de que iniciara la pandemia, pero había tenido, digamos, cierta experiencia en otros espacios de la universidad en términos de negociación y generalmente pues se realizaban muchas reuniones pues con las entidades para conversar acerca de los proyectos presencialmente. En la pandemia, pues ya las reuniones que se generaban eran virtuales, que yo que veo positivo y creo que es una de las cosas que puede trascender a los tiempos de pospandemia. Y es que justamente la virtualidad facilita una comunicación más rápida, ¿cierto? Más y directa con las personas implicadas. Ya era más fácil concertar cierto tipo, digamos, de agendas incluso de las personas que estaban en distintas áreas de las entidades para lograr acuerdos rápidamente, ¿sí? Entonces veo positivo, digamos, ese tema, creo que es bastante, ha aportado, mejor dicho, a que también las negociaciones sean mucho más rápidas, hay un diálogo directo, pero claramente uno deja de ver a las personas y de conocer a otras. Y bueno, el distanciamiento también que hay al tú no colocar la cámara, ¿cierto? En esos procesos, pues es distinto, ¿no? Pero bueno, ese sería como una de las reflexiones que yo he tenido en estos términos. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Nos está levantando la mano Unidad de Comunicaciones, Facultad de Derecho.
llamarlo de manera situacional, pero sí te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Soy Alexia Maya, líder de comunicaciones de la Facultad de Derecho. Bueno, les cuento cuál ha sido nuestra experiencia como equipo de comunicación de la facultad. La mayoría de las actividades y eventos que nosotros realizábamos antes de la pandemia, pues tenían un carácter presencial, pues con las limitaciones que eso también conlleva, ¿no? Frente a la infraestructura, el espacio, las redes, etcétera. Digamos que esta virtualidad nos ha facilitado la comunicación con un número mayor de personas, pero también nos ha permitido un relacionamiento estratégico a nivel nacional e internacional. Nuestros eventos han adquirido otro tipo de alcance cuando logramos hacerlos utilizando las herramientas y las plataformas que se crearon para este tipo de actividades, para llevar nuestros eventos, digamos, a otros escenarios. Entonces, en ese sentido ha sido positivo. Como les digo, hemos logrado un mayor impacto, podemos entregar unos informes bastante positivos de lo que han sido las estrategias de comunicación en el marco de la pandemia, y creo que será algo que podremos extender aún en la pospandemia, ¿no? Muchas cosas en las que antes utilizábamos, o recursos que antes utilizábamos, que tenían que ver con la invitación de docentes internacionales, su estadía, su desplazamiento, pues han sido recursos que hemos podido utilizar con estas herramientas o digamos en otros tipos de actividades que de alguna manera enriquecen este ejercicio de comunicación. Creo que ese ha sido la mayor ventaja que hemos tenido. Vale, muchísimas gracias por esos aportes. Me gustaría escuchar, pues, al menos a otras dos personas que han aprendido en este tiempo de pandemia en relación a la tecnología. Vale, Carlos Fabián, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas. Bueno, sí, mira, yo pertenezco a la Facultad de Derecho, a la parte de la unidad administrativa. Y pues en nuestra área, pues nosotros manejamos todo lo que es la parte contractual. Y pues antes de pandemia, pues veníamos imprimiendo todos los contratos, todo lo que se generaba día a día. Entonces, pues eso sí era un volumen significativo, pues, de papel que se gastaba diariamente. Entonces, ya después de la pandemia, pues sí nos tuvimos que, pues, ver como sometidos a aprender nuevas estrategias, conocer nuevas herramientas para aprender, pues, a digitalizar los documentos, para empezar, sí, a organizar lo que veníamos haciendo presencial, pero pues de esta vez ya más virtual y más digital. Y pues ya en tiempos de pospandemia, pues sí sería bueno, digamos, ya tener las herramientas para pues no dar un paso hacia atrás y volver a imprimir y pues volver a lo que pues veníamos haciendo, sino como pues evolucionar, ya que pues también día a día todas las cosas van evolucionando, entonces nosotros somos seres humanos que estamos pues también dispuestos a aprender nuevas cosas, entonces pues esa opción quedaría pues muy abierta para pues un futuro. Vale, muchísimas gracias. Estos aportes en torno a la comunicación, a la optimización de recursos, a cómo podemos, digamos, capitalizar un poquito estos aprendizajes y aplicarlos en el tiempo de pospandemia. Lina, tienes la mano nuevamente levantada, te escuchamos. Sí, Catalina, yo creo que hay una cosa también importante para la facultad en general, y es justamente la oferta, por ejemplo, en materia de cursos, diplomados, ¿cierto? Para la facultad debe tener, o es una, digamos, la pandemia ha sido una oportunidad para también incursar en otras formas o modalidades de realizar esos procesos formativos. Es decir, ahora los procesos formativos que solicitan las entidades o incluso también las personas que están interesadas a realizarlos, pues ya los buscan virtualmente, ¿sí? La facultad pues ha tenido que entrar también en articularse con otras facultades de la universidad,
que pues llevan más o tienen más experiencia en estos procesos como ingeniería, como ciencias económicas, pero adicional ha aprendido a realizar estos procesos, también los docentes lo han hecho. Y eso también ha beneficiado a tener un número mayor de personas digamos, a atender, a obtener estos beneficios de educación. Y creo que eso es bastante importante, es decir, el alcance que también nuestras actividades, no solamente cursos diplomados, sino eventos académicos, puedan tener a través de las redes o la incidencia que nosotros como facultad también podamos tener en otros espacios, por ejemplo, latinoamericanos. Lo digo por la experiencia que tuvimos en un congreso de extensión de toda Latinoamérica, en donde pudimos también no solamente darnos a conocer, sino conocer otras experiencias en torno a estas temáticas que nos dejan bastantes aprendizajes. Listo, Lina. Muchísimas gracias. Nuevamente, pues todo lo que mencionaste en torno a optimizar procesos y tal vez, bueno, mejorar diferentes procesos formativos. Creo que precisamente en esto es lo que debemos pensar, no solamente en el día de hoy, sino en las jornadas que vamos a realizar, en cómo fomentar la transformación digital dentro de la facultad, pues en los diferentes roles, siendo docentes, siendo pues parte del área administrativa o siendo parte del área de extensión de la facultad. Es muy, muy importante. En estos momentos, André está levantando la mano y Sergio también la levantó. Entonces, primero escuchamos a André y luego escuchamos a Sergio. Muy buenas tardes a todos. Soy André Nuerro, profesor de la Facultad del Departamento de Ciencia Política. Simplemente, bueno, yo señalar de pronto 3 elementos que son como que resultaron pues de esos cambios que nos tocó hacer de forma rápida. Primero, pues creo que con la pandemia se ha mostrado que muchos trámites que teníamos que hacer presencial en todo sentido, pues se podía perfectamente hacer de forma digital. Yo creo que espero pues que esto va a ir mejorando y quedándose como una práctica común. Yo creo que es un primer aprendizaje que desde el punto de vista administrativo se puede hacer los trámites de forma electrónica, aunque antes nos decía que era imposible, ¿no? Es el primer elemento. El segundo elemento, yo creo que también en términos de enseñanza, si bien creo que nunca será lo ideal la formación digital, pero yo creo que también debe ser una opción de los cursos híbridos. Ojalá pues la facultad pueda tener mucho más espacios habilitados para cursos híbridos, de forma que una de las limitaciones que siempre tenía la Universidad Nacional en términos de difundir o extender su capacidad de llegar a zonas o a otras regiones de Colombia era un poco, o del mundo ahora, ¿no? Pero un poco limitado. Creo que la oferta de posgrados y de diplomados con fórmulas híbridas podrían generar pues una forma de educación mucho más amplia que hasta ahora se hacía con la presencialidad tradicional que tenía la facultad. El tercero, yo creo que también notar que me parece que la página web de la facultad debería tener también una renovación, o no sé, supongo que es un tema ya que tiene larga historia, pero yo creo que adaptar la página a la virtualidad también en términos de presentación de la facultad, de dinamismo en la misma página, creo que debería ser también una importante renovación, me parece ahí. Pues dejaría ahí, creo que simplemente diciendo que si bien la experiencia de la docencia virtual, pues que nos tocó aprender a todas esas plataformas, si bien puede ser una alternativa, creo que tampoco puede ser la solución no puede ser la generalización de esto, ¿no? Yo creo que el contacto pues, con los estudiantes sigue siendo fundamental, pero me parece que hay cosas que efectivamente se puede usar de forma mucho mejor, mucho más amplia la cultura digital o la virtualización. Creo que cada vez más podemos hacer cosas más híbridas, por lo menos. Eso dejaría por aquí. Vale, muchísimas gracias, André. Sergio, te escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Muchísimas gracias por la invitación. Yo me recojo en las apreciaciones del profesor André Noé. Yo soy estudiante del doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Sin embargo, vengo de ser docente en una universidad regional. Y yo adicionaría dos cosas a lo que ya dijo el profesor André Noé. Una es que creo que quedó demostrado en términos pedagógicos que cuando las universidades tienen el interés, el problema pedagógico pudo abordarse porque el reto, digamos, de la orientación remota de las asignaturas, pues no solamente nos tomó, dijéramos, con las manos abajo, sino que además nos tocó adaptarnos muy rápidamente a la nueva situación y eso implicó que en muchos casos se construyeran, dijéramos, como una suerte de salas situacionales pedagógicas para abordar este asunto. Y para las instituciones pues que no, creo que no lo han hecho hasta ahora, creo que resulta, digamos, un aprendizaje significativo en términos de las experiencias de otras instituciones universitarias, otras instituciones de educación superior, que le han apostado, digamos, a equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios para abordar las nuevas condiciones pedagógicas de la enseñanza universitaria. Eso dijéramos que es lo primero. Y lo segundo, creo que un aprendizaje que está siendo significativo, al que todavía, digamos, en el que todavía nos encontramos y que no hemos culminado, pero que capaz nos tome un poco más de tiempo, quizá un par de años más, es la crisis a la que nos estamos enfrentando. No solamente la crisis del funcionamiento administrativo de las instituciones en general y de las universidades en particular, como señala el profesor André Noé, y como ya han señalado quienes me han precedido en la palabra, sino también la crisis del modelo educativo. Y creo que, aunque ya lo estamos advirtiendo someramente, en la medida en que las modalidades híbridas y la presencialidad vuelva, esta nueva presencialidad vuelva, creo que vamos a entender que esa realidad de nuevo nos va a atropellar en el sentido en que la vieja forma, el viejo modelo educativo va a empezar a hacer mucha más agua y tendremos el siguiente reto de transformarlo en las nuevas condiciones de presencialidad. Eso nomás. Muchísimas gracias, Sergio. Hay una intervención final del programa de educación continua y ya con esto damos paso pues, a la siguiente actividad. A mí, antes de darle la palabra al programa de educación, me emociona mucho que estemos tan participativos, pues porque la idea es precisamente esto, que sea un diálogo y todas estas experiencias, incluso recomendaciones que surgen de estas charlas, pues van a aterrizar finalmente como insumo para el plan de transformación digital de la facultad. Entonces, tener esto muy en mente, eso, que todas las intervenciones, todas las recomendaciones que estamos haciendo el día de hoy van a tener, digamos, un uso práctico y muy aterrizado en esta idea de transformar digitalmente a la facultad. Entonces, ahora sí le doy la palabra al programa de educación continua. Buenas tardes, muchísimas gracias. Mi nombre es José Fernando Carmona. En este momento yo me encuentro vinculado con el Centro de Extensión. Estoy encargado de los programas PEC, de educación continua. Yo soy diseñador industrial de formación y pues estoy vinculado aquí, digamos, recientemente con la facultad, justo ya en este periodo de pandemia en donde no hubo presencialidad y, digamos, desde mi formación siempre el interés ha sido como analizar cómo funcionan los equipos de trabajo en los que estoy vinculado y encontrar maneras de optimizar cómo hacer mejor las actividades que tenemos a cargo, ¿sí? Ya sea a través de nuevos procedimientos, de formatos, de cosas por el estilo. El aprendizaje en este periodo de pandemia pues ha sido interesante porque es aprender de mis compañeros de trabajo sin tener la oportunidad de verlos
en su gestión, ¿sí? Y básicamente lo que uno debe aprender es a gestionar todas sus actividades, aunque sabemos que estamos presentes y estamos activos trabajando. Una cosa que nos quitan en el momento es como la sincronía. Cuando compartimos un espacio, pues todos estamos en un momento sincrónico y sabemos cada cual en qué está, y las consultas son muy rápidas. Entonces, cuando estamos unidos a través de una pantalla, pero no hay una sincronía en el momento, entonces se comienza a gestionar esa ejecución de las actividades a través de otros medios. Por ejemplo, hemos trabajado mucho en el equipo de trabajo del centro de extensión en mejorar y en optimizar y en estandarizar los procesos, en el manejo de los documentos, en determinar como de una manera muy precisa en dónde tenemos la información que sabemos que estamos produciendo y que mi compañero en la siguiente actividad va a requerir. Entonces eso nos ha permitido como ir encontrando una cierta limpieza en cada uno de los procedimientos que nos permite encajar, así no estemos sincrónicamente, sino que ya sabemos, si yo necesito una tarea de un compañero del área jurídica, del área de unidad administrativa, pues sé exactamente a dónde ir y encuentro la información. Y otro de los aprendizajes es que ahora tenemos una simultaneidad de canales con los cuales tenemos que responder, ¿sí? A veces, digamos, estamos a través de los correos o incluso del WhatsApp, nos llegan 6, 7, 20 solicitudes al mismo tiempo y todas hay que gestionarlas. Y esa parte de la gestión del tiempo, cuando ya uno comienza a responder individualmente a cada una de las solicitudes, pues a veces puede llegar a superar, pero no es tan complejo, solo es cuestión de aprender a manejar este nuevo lenguaje. Eso es lo que quería aportar. Vale, muchísimas gracias. Yo creo que también es muy importante, de pronto en el momento que escribiste tu perfil, hablar de estas miradas interdisciplinarias, es decir, que otras personas desde otras carreras también pueden aportar a los procesos propios dentro de la facultad, y creo que ese aprendizaje interdisciplinar es bien importante. Dentro de lo que nos mencionaba André, hay una idea que él nos dio también algunas recomendaciones en torno al mejoramiento de la página de la facultad. Es muy importante tener en cuenta esto, pero él nos mencionó, digamos, que si bien hay ciertas potencialidades en el modelo híbrido y de clases digitales, y también, digamos, permitir una semipresencialidad, siempre hay que mantener, digamos, un vínculo humano, un vínculo presencial, y también pues la invitación pues frente a estas reflexiones que pensemos, y esto nos va a ayudar para ciertas actividades que vamos a desarrollar el día de hoy, en procesos de transformación digital, procesos de la facultad que no son susceptibles de transformarse digitalmente. O sea, es decir, aquí vamos a hablar y tratamos de promover la transformación digital dentro de la universidad y dentro de la facultad particularmente, pero también pensar en esos procesos que tal vez funcionan de una manera más eficiente, más óptima, más humana, sin la transformación digital. Tener eso en cuenta. Nuevamente yo agradezco muchísimo la participación, y precisamente la invitación es a que sigamos participando y a que sigamos pues dando opiniones, observaciones, recomendaciones en torno pues a este proceso. Vamos a pasar a la siguiente actividad, y para esto les voy a pedir que usen sus dispositivos, bien sea el computador o bien sea un dispositivo móvil, y que ingresemos a esta dirección que aparece en pantalla, que es www.menti.com, e ingresemos este código que aparece 53693280, o pues hagamos uso del código QR. Entonces la idea es que tal cual, muchísimas gracias Jefferson, él compartió la dirección en el chat, podamos ingresar y me estén confirmando en el momento en que ya estén dentro de la aplicación. Entonces simplemente abrir el micrófono y decir ya estoy, o por el Perdón, chat. una pregunta. ¿Hay que ir al enlace o escanear el código? ¿O las dos cosas? Cualquiera de las dos cosas, son dos opciones. Si vamos por el enlace, tenemos que ingresar el código, y si vamos por el código numérico, y si escaneamos el código QR, vamos a poder entrar. Entonces ya hay dos personas que me están confirmando. Entonces, listo, bueno. Catalina también ya. Listo, muchísimas gracias. Entonces vamos a acá colocar el Mentimeter.
Y esta es la primera pantalla que les debe aparecer, o bueno, en sus pantallas debe aparecer pues este primer mensaje de bienvenida, que es en torno a una aproximación al concepto de transformación digital. Ese es el ejercicio que vamos a realizar a través de esta aplicación que se llama Mentimeter. Y nuevamente, pues aquí recalco el mensaje que aparece. Este es un espacio pues para reconocernos y para reflexionar sobre el concepto de transformación digital. Aquí es muy importante entender que no hay respuestas correctas o incorrectas, estamos hablando desde la opinión, desde la experiencia, desde la experticia, incluso el reconocer que hay personas que tal vez no están tan familiarizadas con el concepto de transformación digital es muy importante, porque ese sería uno de los procesos a realizar, digamos, mayor difusión en torno al concepto de transformación digital. Entonces, listo. Jefferson, muchísimas gracias. Disculpe, Ya es que, aparece. es que quitó el código QR, entonces. Ah, perdón. O si no, podemos ingresar tal cual pues la dirección que nos colocó Jefferson en el chat, www.menti.com, con el código 5369-3280. También es otra opción. Listo. Bueno, vamos avanzando. Listo, ya veo que varias personas respondieron la pregunta. Entonces, ¿cuál es su rol dentro de la facultad? Cuando hablamos de rol, estamos hablando si somos estudiantes, administrativos o de la parte de extensión. También aquí alguien nos mencionó que es líder de calidad. Bueno, también es válido colocar pues el cargo específico. Docente, centro de extensión. En este momento yo veo que hay 10 personas. En sala estamos un total de 30 y, digamos, descontando el equipo, a mí me gustaría ver al menos 20 personas que se conecten y nos den su respuesta. Bueno, también encontramos varias personas de administrativos, contratistas, secretaría del consultorio jurídico, contratista administrativo, profesor, estudiante de doctorado, muy bien. Centro de extensión, programas. Aquí es muy importante, digamos, ustedes al usar esta aplicación Mentimeter, digamos, lo están haciendo de manera anónima. Entonces nosotros no vamos a tener forma de saber exactamente quién respondió qué pregunta, pero, digamos, esta primera pregunta en torno al rol que ustedes tienen en la facultad, pues tiene que ver precisamente con identificar pues los participantes y más bien los perfiles de los participantes que están dentro de esta sesión. Comunicaciones, muy bien. Listo, entonces vamos a ir pasando a la siguiente pantalla, comunicaciones UC. Listo. Perfecto. Sí, estamos llegando al grupo que había mencionado, que me parece óptimo, que serían 20 personas, teniendo en cuenta que en sala estamos 30. Si alguien tiene alguna dificultad, por favor nos lo podría comunicar en el chat, es decir, una dificultad accediendo a la aplicación, y pues nosotros pues vamos a tratar de solventar pues esa dificultad para que todos participemos. Listo, perfecto, 20 personas. Administrativa, asesoría jurídica, centro de extensión. Muy bien, muchísimas gracias por las respuestas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales herramientas tecnológicas que usa a diario y para qué las usa? Pensando en esos roles que nos han mencionado, como estudiantes, como docentes, como parte del personal administrativo o de extensión de la universidad o de la facultad particularmente. ¿Cuáles son esas herramientas? Podemos hablar incluso de herramientas tan cotidianas. Digamos, para mí es muy cotidiano usar documentos en el Google Drive. También uso Word. También a veces usamos plataformas colaborativas como Discord a veces. O incluso hacemos uso, pues, bueno, también de videollamadas como Meet o otras plataformas. Entonces, todo lo que ustedes consideren herramienta tecnológica o digital que usan a diario para sus diferentes labores, pues entran dentro de esta, o sea, podría figurar como respuesta a esta pregunta. Listo, entonces ya vemos en pantalla Drive, Google Meet, WhatsApp, para comunicarse con los compañeros del trabajo. Muchísimas gracias por detallar la respuesta, la herramienta y para qué la usa. Meet, Zoom, Drive,
para trabajar, reuniones y documentos colaborativos. Muchísimas gracias. Correo, WhatsApp, Meet, Word, Drive, Classroom y el teléfono. Me parece muy importante señalar aquí también herramientas tecnológicas como el teléfono, que a veces no se catalogan como, no sé, herramientas de vanguardia, pero siguen siendo herramientas tecnológicas. Correo institucional, Drive, celular, muy bien, Hermes y extensión. La suite de Adobe, Docs, Draw.io, aplicaciones para convertir a PDF, muy bien, y eso hace, digamos, parte de ese proceso de digitalización de documentación es convertir los archivos a PDF, entonces es muy importante esa herramienta. Paquete Adobe, Photoshop, Drive, Meet, Canva, WhatsApp, correo electrónico, Teamfoa. Listo. Vale, Humberto nos dice que no deja entrar, que no puede entrar a Menti, entonces yo le pediría eso a mis compañeros que por favor vuelvan a compartir la dirección y el código. Muchísimas gracias. Bueno, también está el Office Drive, el Google Drive, documentos compartidos con el equipo de trabajo, plataformas colaborativas, el celular, WhatsApp, correo institucional, formulario Google, Teams, para compartir documentos y archivos, manera remota, Word, WhatsApp, todo el paquete Office, plataforma LexisOffice para el control de los casos. Listo. Entonces, bueno, yo mientras, digamos, pensamos o las otras dos personas nos agregan su respuesta, en esta pregunta yo quería invitarles a esta reflexión. Ustedes son, digamos, funcionarios de la Universidad Nacional y por el correo institucional se puede acceder a ciertas herramientas tecnológicas y digitales gratuitas, entonces también pensar si realmente estoy haciendo uso de estas herramientas que me facilita el ser funcionario de la Nacional. No es para que lo respondan, pero sí lo vayamos reflexionando. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, nuevamente aquí, digamos, el propósito de la actividad es entender si ustedes tienen cierta aproximación con el concepto de transformación digital. En sus pantallas aparecen varias opciones. La opción no lo conozco está ahí, o la opción soy un experto también está ahí. Entonces, la invitación es a que, por favor, voten y nos permitan a nosotros como equipo pues, de UNALAB y del Lab 101 saber qué tan cercanos se sienten ustedes al término de transformación digital. Perdón, aquí creo que me equivoqué en la pregunta. Aquí esta no es de opción múltiple, esta es una pregunta abierta y es para ustedes qué significa transformación digital. Sí, aquí hago una corrección. Sí, es una pregunta abierta. Entonces, en 2, 3 palabras o en una frase corta, para ustedes qué significa transformación digital. Y nuevamente la opción, no sé, no estoy familiarizado con el concepto, es válida. O la opción, soy un experto, yo esto lo manejo muy bien, también es una opción. Entonces, bueno, las respuestas son uso de medios tecnológicos para realizar las tareas. Perfecto. Cambiar los procesos con nuevas tecnologías. Listo. Buscar nuevas formas que siempre nos mantengan a la vanguardia para tener más conocimiento a un futuro. Muy bien. Uso de herramientas virtuales, renovación, la adaptación a las nuevas herramientas digitales de forma que se faciliten procesos. Si es un objetivo de la transformación digital, facilitar procesos. Renovación, cambio y apropiación de las tecnologías emergentes para mejorar los procesos y trámites de cara al ciudadano. Evolución habla de cambio, sí, definitivamente el cambio es transformación. Aplicación de tecnología en los procesos son los cambios que aplican a tecnologías digitales. Transición de lo físico presencial al digital. Transformación de las dinámicas pedagógicas y administrativas para que puedan adaptarse a la nueva realidad. Hacer uso de herramientas tecnológicas en la vida personal y laboral para facilitar diferentes actividades. Nuevamente aparece la idea de facilitación o facilidad. Bueno, evolución, renovación, uso de herramientas virtuales, cambio y apropiación de las tecnologías emergentes para mejorar los procesos y trámites de cara al ciudadano. Muy importante, aquí ya se le debe una orientación de servicio. Proceso continuo de actualización de procesos y equipamiento tecnológico al servicio de la mejora de servicios. Listo.
Transformación digital tiene como objetivo la actualización de la tecnología en la UNAL, ¿sí? También es uno de los objetivos que se buscan, actualizar la tecnología. En el proceso de transformación, es el proceso de transformación al que la humanidad ha debido adaptarse a fin de acercarse. Cambio en la manera de cómo se hacen las cosas. Listo, cambio, evolución, revolución, facilitación, son algunos conceptos que salen pues en esta participación. Nuevamente, muchísimas gracias por sus respuestas y ahora sí vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta era la pregunta que les estaba mencionando anteriormente. Estas son las opciones. ¿Se siente familiarizado con el concepto de transformación digital? Entonces, la primera opción es lo desconozco. La segunda, lo reconozco pero no lo entiendo bien. Estoy familiarizado, más bien un término medio, muy familiarizado y pues personas que también, y es válido decirlo, somos expertos, no lo digo por mí, sino podría decirlo cualquier persona que se considera experto en transformación digital. Listo. Vale, entonces aquí vamos viendo cómo van ingresando las respuestas. La mayoría de personas pues hablan que están en un, digamos, en un estadio medio, perdón, están familiarizados con el concepto, pero pues hay ciertos aprendizajes por realizar. Lo reconozco, pero no lo entiendo bien. Listo. Como les mencionaba, precisamente decir que no estamos tan familiarizados o que necesitamos entender de una manera más profunda el concepto de transformación digital es valioso porque precisamente es una de las necesidades a trabajar, darle más difusión y debatir de una manera más profunda el concepto de transformación digital. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por las respuestas y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Cuando se implementa un proceso de transformación digital, entendiendo pues transformación como la palabra clave, ¿qué es lo que estamos transformando? ¿Ustedes qué se imaginan qué es lo que se transforma cuando se transforma o cuando se implementa un proceso de transformación digital? Aquí nuevamente pues una pregunta abierta eso, a las personas. Bien, muchísimas gracias. El medio ambiente. Vale. Listo. Vale, entonces ya están apareciendo muchísimas más respuestas. Muchísimas gracias, es lo que quería decir. A las personas es lo que se transforma el medio ambiente. Esta me generó, digamos, una cierta duda si al referirnos a transformar el medio ambiente tal vez hay no sé, una percepción negativa de si estamos transformando el medio ambiente de manera negativa o si es una transformación, pues más bien un impacto positivo. Bueno, herramientas digitales, los procesos, la cultura, las ideas, los elementos tecnológicos y las personas, la vida personal y laboral, la forma de acceder a la información y a trabajar con ella. Listo. Transformamos las prácticas, concepciones sobre lo digital, la familiaridad con la tecnología como concepto y como práctica. La cultura, vale, va 2 veces que se menciona la cultura, sí, precisamente. Igual también han hablado de comportamientos, de conceptos. Prácticas cotidianas, nuevas pedagogías, las personas nuevamente. Procesos, hábitos, equipos físicos. En nuestro caso, la educación. Sí, digamos, aterrizándolo al rol de la docencia y de los estudiantes, es la educación, puede percibirse de esa forma. La forma en que se llevan los procesos, la vida, las personas y el ambiente. Se cambian los soportes de información, la comunicación entre los individuos, el tiempo, la concepción del tiempo requerido para la gestión, nuevos medios y soportes de información. Se crea una vida sintética computacional. Listo, perfecto. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, aquí apareció una última. De la documentación física y la digital, menos impresiones en paperly o en papel, supongo, sobre todo se transforma en el modo que veníamos viviendo. Listo. Se transforma en la forma en que vivimos. Listo. Entonces ya nos vamos acercando aquí al final del ejercicio y quisiéramos preguntarles, digamos, desde su experiencia muy familiarizada o no tan familiarizada con el concepto de transformación digital, ¿cuáles creen ustedes que son los elementos claves para un proceso de transformación digital? Adaptabilidad. Muy bien. Lograr cambiar la forma de pensar
de las personas. ¿Vale? También cambios en la cultura, cambios en las mentalidades, plataformas realmente intuitivas, ¿vale? Plataformas digamos, de mayor acceso, de más fácil acceso para el público en general, apropiación, compromiso y cambio, la gente hizo adaptación al cambio, autonomía en la educación, incentivos económicos, culturizar a las personas. Creo que esto va de la mano con el lograr cambiar la forma de pensar de las personas también. Tener una buena comunicación desde un principio para tener todos los temas presentes. Listo, la buena comunicación como un elemento fundamental para la transformación digital. Conocer, aprender a implementar información clara, flujo de información eficiente, acompañamiento en los procesos de formación, implementación, producción de conocimiento cercano al sentido común. Creo que esto va muy de la mano con crear plataformas intuitivas. La conciencia de una cultura que merece y necesita cambio en las personas, interés por adaptarse al cambio, claridad en la comunicación, procesos y procedimientos organizados, acceso óptimo al servicio de redes, conocimiento de las herramientas, desarrollo intuitivo, creo que ya lo había mencionado, cambiar el chip, plataformas, muy valioso también. Y yo creo que esto va muy enfocado hacia tener una idea crítica sobre la transformación digital, que nos sirve, que tal vez no es susceptible de ser transformado digitalmente. Cambio de cultura y mentalidad, pensamiento en términos de mejora continua, seguridad de los procesos de formación, tecnología adecuada para que permita como objetivos no solo eficiencia, sino mayor inclusión y democracia. Vale, nuevamente muchísimas gracias por estas respuestas. Nosotros, pues bueno, como les mencionaba, mientras respondemos esta pregunta, todo lo que está surgiendo aquí en el taller y todas las demás intervenciones que vayamos a tener en las actividades de esta sesión y de las otras sesiones contribuyen precisamente a digamos, a construir ese plan de transformación digital para la facultad. Sería un insumo entre muchos otros insumos, pero digamos de una manera muy valiosa. Todas sus percepciones, participaciones y recomendaciones pues van a ser tenidas en cuenta allí. Entonces, creo que esta es la última pregunta ya de este ejercicio, para qué nos puede servir la transformación digital, un poco hablando de las expectativas, cómo nos puede funcionar la transformación digital, particularmente en la facultad, pero también pensado como, pues en términos generales, digamos en general en la vida, en general en nuestro rol dentro de la universidad. Listo, entonces la primera respuesta está enfocada hacia la facultad y es para optimizar los procesos de la facultad y prestar un mejor servicio a nuestra comunidad. Esta orientación de servicio y de cara a la sociedad en general. Para trabajar más rápido y de una forma eficiente, perfecto. Para optimizar procesos, trámites y servicios, tener nuevos conocimientos a favor para brindar mejores desempeños, una comunicación efectiva, mayor interacción en los procesos de aprendizaje, para la enseñanza del derecho, para que la enseñanza del derecho no desmotive a los estudiantes. Esto me parece importante. Digamos, la palabra clave ahí creo que es la motivación. Para formar profesionales más capacitados para enfrentarse a la era digital, perfecto, pensando también en el futuro, para optimizar el uso del tiempo, optimizar procesos, creo que también es una palabra que se ha repetido bastante. Facilitar comunicación laboral y personal con herramientas eficaces para realizar reingeniería en los procesos y minimizar trámites, aprovechar esas potencialidades de la transformación digital, simplificación y agilidad de trámites, nuevamente, servicios a la comunidad académica, mayor centralización de las decisiones y aislamiento social, mejorar y agilizar nuestros procesos para acercarnos, optimizar el tiempo, optimizar procesos, no necesidad de presencialidad, contra desconexión y sensación de actividades pendientes. Listo. Para podernos comunicar más fácilmente es útil aprender a adaptarnos. Para podernos comunicar más fácilmente con las personas tanto internas como usuarios externos, optimizar tiempos en trámites. Y otra, es útil para aprender a adaptarnos para que los procesos pedagógicos y administrativos se descentralicen y desconcentren para representar el mundo del trabajo. Listo. Entonces, vamos a dar finalización a este ejercicio con esta pregunta y vamos a pasar nuevamente a la presentación
ahora sí, para hablar, digamos, desde esta percepción de lo que ustedes entienden y comprenden como transformación digital, vamos a pasar nuevamente pues a hablar de la transformación digital. Para hablar de este concepto, nosotros hemos traído el día de hoy un video pues, que ha preparado particularmente el equipo del Lab 101 y de una Lab para esta sesión. Entonces yo les voy a pedir pues, la colaboración a mi compañera Andrea para que nos comparta el video. Ya voy a dejar de compartir pantalla y la idea es precisamente hablar un poco de historia y reflexionar sobre pues, eventos históricos y sobre, digamos, esta relación entre la sociedad y la tecnología o la cultura y la tecnología. Bueno, buenas tardes. Para esta ocasión les voy a presentar el video yo. Me confirman, por favor, si en el momento en que lo vean, que por favor lo escuchen, que lo vean bien. Si alguien puede abrir el micrófono, me dice que sí se está viendo bien. Y voy a poner un momentico para ver si lo escuchan. No, yo no escucho. Se está muy bajito. Listo, voy a iniciarlo de nuevo a ver si escuchan. En estos tiempos de teletrabajo, de correos, de Google y Wikipedia, de celulares inteligentes... Sí, ya se escucha. Ok, gracias por confirmarme. Ahora sí, entonces vamos a verlo. En estos tiempos de teletrabajo, de correos, de Google y Wikipedia, de celulares inteligentes, de redes sociales, de videollamadas, de computadores y virtualidad, tal como este espacio que nos convoca, solemos tener la percepción de que la tecnología ha tomado el control de nuestras vidas y dirige nuestros destinos. ¿Te sientes así? Tal vez has tenido la sensación, mi teléfono me sigue, me persigue. Lo has sentido cada vez que sales a la calle a verte con un amigo o visitar familiares y de repente, al final del día, aparece la notificación en tu pantalla. ¿Qué te pareció el Café Morís? ¿Tienes tiempo para contestar preguntas sobre este lugar? En muchas ocasiones que tu teléfono sepa dónde estuviste, qué medio de transporte usaste y cuánto tiempo has estado allí, no ha sido voluntario, ¿verdad? ¿Te has puesto a pensar qué rol ejerce la tecnología en tu vida? ¿Has escuchado las noticias, las reflexiones, las opiniones sobre cómo los avances tecnológicos, los robots, las máquinas automatizadas podrían robarnos nuestros trabajos y causar grandes crisis económicas, hambrunas, acabar con familias y niños, la vida en la Tierra y prácticamente provocar el fin del mundo? Perdón, me dejé llevar. Parece un panorama intimidante, lo sé. Pero ¿qué pensarías si te dijera que en la historia es bastante común la creencia de que la tecnología, no solo la tecnología digital, nos determina como sociedad? Esta creencia ha generado miedo y rechazo al cambio continuamente. ¿Qué pensarías si te dijera que tal vez son más numerosos los ejemplos en los que las comunidades, las personas, la vida cotidiana de la gente, casi de una manera sutil, ha decidido el destino y masificado las tecnologías por las que ningún experto apostaba? ¿Qué pensarías si te dijera que la gente muchas veces termina dándole uso a las herramientas tecnológicas que se alejan notoriamente de los propósitos de su creador y así resultan más provechosas para la sociedad? Aquí les traigo un ejemplo de cómo la sociedad construye tecnología. Los historiadores y los estudiosos de la tecnología generalmente asumen que los automóviles han transformado a la sociedad estadounidense. En realidad hay pocas dudas en torno a la idea de que en Estados Unidos se vive en términos de una cultura del carro. Al hablar del origen del automóvil, los historiadores se suelen centrar en las invenciones y gestiones en términos de negocio de Henry Ford. Además, hablan con frecuencia de la difusión de los automóviles en centros urbanos y el crecimiento de las ciudades. La mayoría de los historiadores solo han hablado de la ruralidad para analizar cómo los carros impactaron la vida de los campesinos estadounidenses. Bajo su perspectiva, los automóviles han sido un factor externo que urbanizó el campo. La historia se puede entender desde un punto de vista diferente, y esta cápsula que te traemos el día de hoy tiene otro punto de vista. Y no es por dañarte el final, pero los campesinos son los protagonistas, son los participantes activos. El automóvil no los cambió, ellos transformaron a los autos. La relación entre los campesinos estadounidenses del principio del siglo XX y los automóviles no empezó bien. Al llegar los primeros autos, les colocaron sobrenombres como máquina de rugidos y espantos, vagones del diablo o muerte sobre ruedas. Estos apodos simbolizaron la asociación de los autos con el rompimiento de la paz en el lugar y lo peligroso que podrían resultar para los conductores o los transeúntes.
Los moquetes se volvieron insultos y los insultos motines para prohibir la venta o uso de automóviles en los campos, argumentando que los carros asustaban a sus animales de granja y provocaban accidentes al asustar a los caballos en las carreteras, transporte común de la época. El caos de los carros interrumpía las labores del campo, decían algunos. La prensa local por aquella época tildó a los habitantes de varias zonas rurales como motorfóbicos o carrofóbicos. La rivalidad entre campesinos y automóviles radicó en el shock, en el ruido, en la velocidad, en el cambio, en los altos costos y sobre todo en el uso poco práctico que veían los campesinos en el automóvil. A medida que el precio del automóvil bajó, el número de conductores aumentó y rápidamente los caminos de la ruralidad, antes ocupados por carretas y caballos, se llenaron de carros de distintas formas, la mayoría de ellos de uso impráctico para las labores del campo, pero útiles para el transporte entre ciudad y residencias rurales. La adquisición de automóviles obligó a los granjeros y a sus familias no solo a ganar habilidades en torno a la conducción de los carros, sino que les permitió tener nuevos conocimientos en torno a la mecánica y funcionamiento mismo del vehículo. Los altos costos de reparación o los lejanos talleres automotrices hicieron que los granjeros de manera empírica exploraran el funcionamiento preciso de cada una de las partes del carro. A través de ensayos y errores, los campesinos encontraron en la energía de los motores múltiples potencialidades que podrían aportar a sus labores diarias. El desarmar la carrocería y levantar los asientos les inspiró a hacer nuevas distribuciones del espacio. Los automóviles en ese momento dejaron de ser meros instrumentos de transporte para convertirse en máquinas que proveían energía mecánica y fuerza. Así los utensilios operados manualmente, como las lavadoras de madera que funcionaban mezclando y presionando la ropa para retirar suciedades, dejaron de necesitar fuerza humana y operaron de forma más eficiente gracias a la energía de los motores de los carros. Gracias a este uso creativo de la fuerza de los carros, también se crearon máquinas artesanales que facilitaban el desgranado de maíz, el corte y preparación del trigo, y hasta hay notificaciones de máquinas para esquilar ovejas que hizo más sencillo y rápido el proceso de escarmenado o hilación de la lana. Por otro lado, las adecuaciones en la distribución de espacios en el auto significó la priorización de zonas para la carga, creando así y de forma empírica furgonetas y camiones que se convirtieron en herramientas para el transporte de alimentos para la venta, utensilios para las labores del campo y el traslado de animales de granja. Estos cambios en los carros tradicionales cada vez fueron por más y más personas en el campo. Pronto los campesinos modificaron la posición de los motores e insertaron herramientas similares a asadores para hacer del arado una función mecánica y mucho más eficiente. Los cambios de los automóviles generados en el campo de Estados Unidos fueron numerosos y su acogida llamó la atención de los propios grandes fabricantes de automóviles, quienes vieron en los inventos de los campesinos varias lecciones de aprendizaje. En primer lugar, tuvieron una honesta imagen de las reales necesidades de los campesinos y comenzaron a crear distintos modelos de automóviles, acogiendo las adecuaciones sugeridas, pero dándoles funcionalidades técnicas, mayor seguridad y mayor durabilidad. La llegada de los automóviles al campo, la apropiación y el uso creativo por parte de los campesinos no solo impactó a la industria automotriz, también generó la creación de un sinnúmero de herramientas automatizadas para las labores del campo y fue un aporte a la vida doméstica, no solo en las zonas campesinas, sino en las ciudades del mundo. ¿Habías pensado en el origen de la lavadora que hoy en día muchos usan en casa? El automóvil en Estados Unidos es un ejemplo de un caso de estudio. Podríamos hablar de otros. ¿Has usado algún elemento de tu hogar de forma diferente a la pensada por su creador original? El teléfono celular lo inventaron para llamar, pero hoy en día, ¿qué uso le das? Esta historia nos recalca que la transformación tecnológica es sobre todo un proceso humano, las personas. El colectivo tiene un enorme poder de decisión sobre el uso de las herramientas y la creación de nuevas tecnologías. La transformación digital es un proceso de transformación tecnológica, de buscar herramientas para hacernos nuestra vida y nuestro trabajo más sencillo. Como vimos en la historia, los protagonistas no son las herramientas, es la gente. Y en este proceso de transformación digital, el participante activo, el agente de cambio. Listo, muchísimas gracias Lidia por compartir este video. Bueno, si ustedes están interesados en la temática, digamos en esta idea de la sociedad en realidad transformando la tecnología,
pues les vamos a compartir algunas referencias que aparecen, creo que en este momento ya aparecen en pantalla. Digamos, la escuela de pensamiento, el campo teórico que va, digamos, bajo esta perspectiva de que la sociedad es quien construye la tecnología, se llama SOC, por sus siglas en inglés, y también, pues ahí hay varias posturas, es hablar del determinismo tecnológico, que es esta idea de que la tecnología, digamos, determina el destino de las personas o la manera en que las personas viven, y algunas críticas, pues precisamente poniendo como ejemplo el caso del automóvil en Estados Unidos, pero muchas tecnologías digitales contemporáneas en que en realidad pues las personas determinan cómo se usan y crean campos de mercado, crean campos de necesidades que las grandes compañías aprovechan y crean utensilios precisamente dirigidos o determinados por las personas y por las necesidades y las perspectivas de las personas. Entonces, en pantalla, pues ustedes pueden ver algunas referencias y precisamente esas perspectivas teóricas y algunas críticas pues, que nos invitan a pensar realmente quién es el que determina a quién o cómo funciona esa relación entre la sociedad y la tecnología. El caso del automóvil en Estados Unidos es un caso de transformación tecnológica. Y la transformación tecnológica también, digamos, abarca la transformación digital. Entonces, la primera idea o el concepto central de toda esta historia y de todo lo que hemos trabajado hasta el momento es que la transformación digital es sobre todo un proceso humano. Hay herramientas, hay condiciones materiales que hay que tener en cuenta para lograr una transformación digital, pero lo que se está transformando en sí son las personas. Un poco respondiendo pues, a la pregunta que nos aparecía hace unos minutos en el Mentimeter, al transformar las personas, pues estamos transformando la cultura, digamos, organizacional, y en estos momentos hablar de cultura organizacional, pues me estoy refiriendo a la Facultad de Derecho, y cuando hablamos de cultura, pues digamos, yo siendo antropóloga, se puede definir cultura de una manera muy, muy amplia, pero al hablar de procesos tecnológicos o al hablar de transformación digital, podemos un poco simplificar el concepto de cultura y reducirlo a lo que las personas hacen y los procesos que las personas llevan a cabo para atender una necesidad, digamos en términos de colectivo. Detrás del accionar, detrás de lo que la gente hace, obviamente hay perspectivas, hay conceptos, hay transmisión de conocimiento, pero en términos prácticos y pues también muy pragmáticos es entender la cultura como un cambio de hábitos y un cambio de acciones en torno a las cosas que antes hacíamos de manera, digamos, análoga o presencial. Ahora pues se presenta la oportunidad de realizarlos de una manera digital o mediante herramientas digitales o herramientas pues computacionales. Entonces, nuevamente aquí recalcar qué es la transformación digital. La transformación digital es en esencia un proceso humano. Lo que estamos transformando son conceptos, perspectivas y sobre todo acciones de las personas aprovechando pues herramientas digitales. Cambios en la cultura organizacional, como bien les mencionaba, cultura pues es un concepto amplio, se puede entender de muchísimas formas, pero en este caso lo vamos a entender como las acciones que realizan los equipos de trabajo, digamos, se realizan en un entorno laboral para atender una cierta necesidad. También pues les mencionaba entender a la facultad un poco como esto, como una organización donde pues estamos laborando y estamos atendiendo diferentes necesidades, bien sea para la comunidad en general en el campo de extensión o en el campo de la docencia y los estudiantes, pues necesidades más de corte educativo. También cuando hablamos de transformación digital, pues hablamos de visión estratégica. Al hablar de visión estratégica es ver un poco las transformaciones al corto plazo, las necesidades urgentes que podemos abordar con el uso de herramientas digitales, pero sin perder de vista, y aquí es donde se aplica el concepto de visión estratégica, las oportunidades o los cambios que, digamos, van a estar o se van a instaurar en profundidad dentro de las personas o dentro de la organización y nos van a ayudar a implementar cambios en el largo plazo, en el futuro. También pues estamos hablando de esto de oportunidades de mejora, de eficacia, de eficiencia, de agilidad y de apropiación de conocimientos por parte pues, de las personas que hacen uso de estas herramientas. Pero nuevamente teniendo en cuenta que la transformación digital es sobre todo un proceso humano y lo que estamos transformando en esencia son a las personas y las maneras en que estas personas se relacionan entre sí a través de herramientas digitales. Para entender un poco más el concepto de transformación digital, vamos a hablar de tres aspectos que, digamos, lo abarcan.
que están abarcados por el concepto de transformación digital. La primera es, como les mencionaba, el acceso, y esto tiene que ver con la parte, digamos, material de la transformación digital. Todas las personas pues tienen derecho, deberían tener acceso a algún tipo de infraestructura tecnológica con la cual se asegure una exposición a la transformación digital. Aquí simplemente estamos hablando de que si en la ruralidad y hay zonas muy alejadas que no tienen acceso, digamos, a luz o no tienen la infraestructura precisa para acceder a Internet, pues simplemente la transformación digital no es posible. Si no hay ese cambio material, ese cambio de acceso a la tecnología en primera instancia. También pues hay que pensar si el acceso a la tecnología es lo más beneficioso para la comunidad y en qué términos se podría hacer esa transformación digital, pues digamos en estos momentos o en estos espacios donde tal vez hay comunidades que no tienen acceso pues a la infraestructura básica para exponerse a la tecnología. Entonces también, digamos, aquí viene pues la segunda parte de esta definición, que es determinar el vínculo con las actividades cotidianas y si realmente es necesario pues a algunas actividades o algunos procesos de la vida cotidiana exponerlos a la transformación digital. En segunda medida pues está el concepto de uso. Entonces para que las personas generen cierto conocimiento en torno a las herramientas digitales, pues tienen que hacer uso de ellas y que el uso realmente impacte de manera positiva pues su cotidiano. Es decir, que realmente sí le facilite labores, que sí le facilite tareas y que sea algo que sea práctico para ellos, que sea aprovechable dentro de su tiempo. Entonces, cuando las personas hacen uso esporádico y cotidiano pues de las herramientas, comienzan a generar una relación pues empática y muy cercana. Y también, pues tal cual como lo veíamos con los automóviles en Estados Unidos, las personas cuando comenzaron digamos, a manipular de cierta forma los automóviles, no solamente eran consumidores, sino también se volvieron casi que mecánicos y reparadores, comenzaron a tener un conocimiento profundo de cómo funcionaba la herramienta. Y eso nos lleva pues al siguiente, digamos, concepto o subconcepto dentro de la transformación digital, que es el aprovechamiento, y es precisamente cuando hay ese uso cotidiano, esa exposición y realmente yo siento que me está aportando, me está facilitando la vida. Lo conozco de una manera tan profunda que le comienzo a dar un uso creativo. Exactamente eso fue lo que pasó con los automóviles. Las personas pues comenzaron a ser los mecánicos, los reparadores, y comenzaron a darle un uso creativo, tal vez alejado al que inicialmente le dio o pensó el creador del automóvil. Entonces aquí crearon máquinas para el campo, máquinas para arado, y eso ya creó, digamos, esta idea de la gente en general, le dio pues la oportunidad a las empresas de crear pues herramientas pues específicas hacia las necesidades de los campesinos en Estados Unidos. Eso, pues como les mencionaba, el caso de Estados Unidos y los automóviles es un ejemplo. Esto pasa con muchísimas herramientas tecnológicas, y la pregunta con la que finalizaba la historia en torno al uso del teléfono celular, tal vez la persona que lo imaginó, lo creó en primera instancia, no se imaginó que 20 años después lo íbamos a estar usando casi como un mini computador en la mano. Entonces, ese uso creativo de las herramientas o de la tecnología, después de conocerlo muy bien, es lo que permite pues esa creación, esa innovación, ese cambio pues en las tecnologías, y eso solamente se logra a través del aprovechamiento y el conocimiento profundo de una herramienta. Entonces, a eso debería apuntar la transformación digital. Primero, que las personas puedan acceder y exponerse a tecnologías, si bien son útiles, si bien son aplicables a su cotidianidad. Luego de que sean aplicables, pues darle un uso cotidiano. Y luego el conocimiento profundo, pues les permite hacer un uso creativo de estas herramientas y generar pues una dinámica de aprovechamiento e incluso de creación de nuevas herramientas y de cambio y de innovación en otros aspectos. Yo aquí también les invito un poco a pensar si ustedes de pronto, no sé, usan herramientas como Word de manera diferente a un procesador de textos, tal vez lo usan para otras aplicaciones, como herramientas para otras cosas, o incluso, no sé, programas tan básicos del computador como Paint, si ustedes lo usan, para qué lo usan y si ese uso está relacionado con, digamos, ese uso, esa finalidad inicial que le dio el creador.
Esto lo pueden ustedes, nuevamente no es para que me lo respondan, es para que lo reflexionen un poco. Si ustedes le dan un uso creativo a esas herramientas y lo usan de manera diferente a la finalidad que el creador le dio o que las empresas le dieron en un principio. Entonces, teniendo todo esto en cuenta y aterrizando ya pues en cierta medida el concepto de transformación digital, vamos a hacer un ejercicio práctico ya para ir finalizando la sesión y la idea pues nuevamente es que todos participemos. Yo en este momento pues le voy a pedir a mis compañeras, a Lidia y a Andrea, que compartamos un tablero. El tablero se llama Jamboard, es una herramienta de Google que funciona pues de manera gratuita y la idea es pues vamos a hacer una serie de preguntas orientadoras. La idea es que tal cual como hicimos en el inicio de esta sesión, ustedes abran sus micrófonos, levanten la mano, participen y Lidia y Andrea pues nos van a estar tomando notas y va a aparecer en el tablero todo lo que ustedes pues nos van a compartir el día de hoy. Listo, entonces no sé quién lo va a compartir, Lidia o Andrea. Listo, dame un segundito, ya les estoy compartiendo el tablero. Vale, muchísimas gracias. Me avisan igualmente si lo ven. Yo lo veo. ¿Los demás participantes vemos el tablero? Sí. Listo, muchísimas gracias. Entonces, ya hablamos de transformación digital en términos generales, ya hablamos también de las percepciones que ustedes tienen y tratamos de aterrizarlo bajo ciertos elementos del concepto. Igual el concepto es muchísimo más amplio, pero tratamos de citar algunos elementos el día de hoy. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar específicamente de la Facultad de Derecho, que pues ustedes son pues colaboradores, docentes, hacen parte del personal administrativo de extensión pues, o son estudiantes. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar, pues responder estas preguntas pues, que nos van a ayudar a pensar cómo podría ser ese proceso de transformación digital dentro de la facultad. Entonces, la primera pregunta es, ¿quiénes son los actores principales en un proceso de transformación digital dentro de la facultad? Y aquí, pues, nuevamente, la invitación es a que abramos los micrófonos, a que levantemos la mano, a que participemos también a través del chat y nosotros vamos consignando estas ideas a través de stickers o notas adhesivas que vamos a colocar pues, en nuestro tablero. No sé si estamos un poco tímidos, me parece un poco extraño porque arrancamos muy participativos. Nuevamente repito la pregunta, es ¿quiénes son los actores principales en un proceso de transformación digital dentro de la facultad? ¿Cuáles son esos actores que deberíamos tener en cuenta o que nos podrían ayudar a propiciar un proceso de transformación digital dentro de la facultad? Bueno, si estamos un poquito tímidos. Bueno, ya hay una respuesta. Toda la comunidad académica. Me desapareció el chat. Un momento, por favor. Listo. Toda la comunidad académica, estudiantes, profesores administrativos. Listo, perfecto. Entonces, ahora la unidad de comunicaciones tienes levantada la mano, te escuchamos. Creo que va de manera escalonada desde las directivas y quienes aportan los recursos hasta el grupo que ya mencionaba nuestra compañera del centro de extensión. Listo, muchísimas gracias. El consultorio jurídico, Jaime Pardo Leal, dice directivos, funcionarios, estudiantes. A mí me gustaría de pronto escuchar la opinión de alguien que no haya hablado, Camilo Andrés Jurado. Listo, muy bien. Listo, Camilo nos escribió por el chat, ya hago lectura de la respuesta.
Bueno, mientras yo aquí como chat escuchamos a Silvana. A mí me parece los egresados que son muy importantes para esta transformación digital, ya que ellos ya pasaron el proceso de estar dentro de la facultad y pueden ver desde afuera cómo ven la facultad y qué serían los elementos de mejora que se requieren para este tipo de iniciativas. Listo, muchísimas gracias. Gracias, Silvana, y también por mencionar, bueno, los egresados y también decir por qué. Es bien importante. Bueno, mientras esta persona se anima, tal como Silvana, a levantar la mano y participar, bueno, aquí me aparecen varias respuestas en el chat. El primero es de André Noel. Debe haber mucho impulso desde las directivas para abrir espacios. No sé, Andrés, si nos quisieras abrir el micrófono y contarnos tal vez de manera detallada ese impulso, en qué debería radicar y por qué desde las directivas. No, digamos que yo creo que emprender la transformación digital implica pues obviamente que se disponga de un presupuesto y de una estrategia, que se empiece a diseñar una estrategia colectiva, colaborativa para definir objetivos y la manera de hacer, pero yo creo que no puede hacerse al lado o sí, por ratico al lado de una voluntad expresada y de un plan de las directivas, porque si no creo que pues sin saber dónde se va, ¿no? Yo creo que obviamente toca abrir espacio para que haya participación lo más amplia posible, pero si en la facultad no hay interés para hacerlo realmente, y con eso y un interés real significa también definir presupuesto y eventualmente personas que se encargan digamos, de hacer el seguimiento, ¿no? De hacer la gestión del asunto. Vale, André, muchísimas gracias. Sí, también creo que es un elemento muy importante, o sea, creo que puede haber mucha voluntad y mucho interés de transformación digital, pero también la transformación digital es un proceso institucional. Si bien se están cambiando personas, pues se necesitan recursos, se necesita una planeación, se necesita hacerle un cierto seguimiento pues a todas las actividades y también medir si los procesos de transformación digital realmente están teniendo ese impacto deseado dentro de las personas. Bueno, aquí aparece en pantalla, en el chat, Centro de Conciliación Jaime Padro Leal, también toda la comunidad académica, impulso desde las directivas y un proceso de adaptación y apertura de cambio de paradigma de todos los usuarios. Listo. Esto viene desde la Vicedecanatura de Investigación y Extensión. Muy bien. Juan Carlos Torres Fernández dice, un actor principal son los estudiantes. Listo. Nancy, te escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy egresada de Ciencia Política y docente ocasional también del Departamento en Ciencia Política. Yo quería agregar ahí algo muy importante, y es que en todos los programas, o más bien en todos los cursos que se dicten en la facultad, cada curso tenga un enfoque para el fomento de la autonomía. La autonomía no es solamente dejarle a los estudiantes lecturas y luego proveer un formulario, una evaluación sobre esto, sino la autonomía es una formación mucho más integral que tiene que ver incluso con habilidades socioemocionales. Y digo esto un poco porque el semestre pasado ingresé al programa de una especialización, no voy a decir el nombre, de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y los estudiantes de esa especialización, pues como yo era estudiante también, me incluyeron en un chat. Y lo que hacían en ese chat era a sacar un resumen, como que se elegían, como que cada estudiante, como que se hacían por grupos y decían, yo leo la lectura, hago un resumen, y lo pasaban por el WhatsApp, y así todos supuestamente leían el resumen de la lectura que había hecho el estudiante. Es decir, que quien había realizado la lectura era solamente un estudiante. Y con base en esas lecturas, pues íbamos a clases y hacíamos así como con estas actividades que tú nos pusiste, como el seguimiento de la lectura.
pero pues realmente no había un proceso de autonomía de los estudiantes ni había un compromiso. Hay una evidencia, un plagio muy fuerte, y pues yo esto solo lo comento acá porque son estudiantes de especialización, ni siquiera son de pregrado, que están haciendo trampa en todo su proceso de formación. Entonces sí creo que debemos fomentar un montón procesos de autonomía enfocados en las habilidades socioemocionales. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Procesos de autonomía enfocados en habilidades socioemocionales. Listo, vicedecana Tura, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Acompañado a lo que dice nuestra compañera, con ese tema de esas habilidades que hay que potencializar en los estudiantes, ya sea pregrado o posgrado, también un fuerte componente que debe ser transversal y es el ético. Porque la información con la velocidad que va en los medios digitales se da para transgresión también incluso a veces de derechos de autor, que incluso pueden traer dificultades jurídicas para quienes hacen este tipo o disciplinarias, ¿no? Depende del escalonamiento de la situación. Entonces, sí hay que incentivar, por supuesto, y hay que también tratar de sensibilizar y romper sobre un paradigma que, por lo menos para las personas que hacemos apoyo a la gestión y que estamos en la parte administrativa, es que cuando se cree que se desarrollan soluciones tecnológicas, softwares, o se hace todo a través de la optimización de las herramientas digitales, se busca como una supervisión o una auditoría del quehacer propio de cada funcionario o de cada gestor. Pero lejos de eso, creo que la importancia de todo es contar con la trazabilidad, contar con el inicio y el final de cada proceso, toda la información, y de forma organizada, que inclusive eso le ayuda al mismo funcionario a respaldar su actividad, porque pues no debemos perder el marco de que estamos en una entidad pública que ejecuta recurso público y está siempre en temas de auditorías internas o externas. Entonces, la gestión de las personas que apoyamos en los procesos pues es importante, y contar con esos sistemas de respaldo pues también es importante para la universidad. Es una forma de blindar y cuidar a la universidad, porque cuando sale algo mal, como una demanda, algún proceso, una tutela, pues quien va perdiendo credibilidad y fuerza institucional es la universidad. Gracias. Vale, muchísimas gracias por esa intervención. Bueno, Kevin Sierra nos coloca en el chat, dice, a nivel interno y externo. Me parece muy valiosa esa visión de lo que tenemos y lo que se necesita también desde el nivel externo. Interno, estudiantes, administrativos, docentes, grupos de investigación, etc. Externo, ciudadanía, otras empresas públicas o privadas y otros países que interactúan con lo generado dentro de la facultad. No sé si Kevin quieras abrirnos el micrófono y de pronto agregar algo más, o de pronto explicarnos un poco cuáles podrían ser esas empresas públicas o esos otros países que podrían interactuar o brindarnos como, digamos, herramientas o referentes para la transformación digital. ¿Cómo podría ser esa relación más bien? Ok, buenas tardes. Bueno, pues mi visión era más que todo, por ejemplo, o sea, como la pregunta es basada en los procesos de transformación digital dentro de la facultad, básicamente nosotros seríamos como unos aportadores, digamos, de conocimiento, o en el caso, digamos, de nosotros como la unidad de comunicaciones, que, digamos, apoyamos a los grupos de investigación, a los docentes, a los profesores, digamos, en la creación de eventos, en dar, digamos, apertura a eventos o en la realización de eventos. Entonces creo que también es importante tener en cuenta, digamos, los actores externos, porque a la vez ellos están interactuando pues, con ese conocimiento, ¿no? Como con esas actividades que se realizan dentro de la facultad. Entonces, pues, digamos, el caso de otras universidades que se interesen, digamos, por lo que se está creando internamente en la facultad o en la universidad, y otros países, digamos, como el caso que comentaba Ale hace un tiempo al comienzo de la reunión, y el alcance que, digamos, que se le ha logrado dar para que no solo, digamos, a nivel local
y nivel nacional, sino a nivel internacional, digamos, ha habido pues un crecimiento de interacción, digamos, con todo, digamos, abarcado, digamos, en cuanto a transformación digital a la facultad, pues le hemos dado mayor alcance. Vale, Kevin, muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, creo que vamos a pasar a la siguiente pregunta, al siguiente tablero. Listo, entonces ahora pensar un poco en qué procesos se deben digitalizar dentro de la facultad. ¿Qué creen ustedes que funciona de manera análoga o que se está haciendo de manera presencial o que tal vez haya cambiado digamos, en estos tiempos de pandemia, pero pues que debería o que es susceptible de transformarse digitalmente o debería quedarse de forma digital? ¿Qué se debe digitalizar dentro de la facultad? Pues pensando en todos los trámites, pensando también en el ejercicio docente o en la relación docente-estudiante, o que podríamos digitalizar desde extensión, desde la parte administrativa. Listo. Carlos Fabián González Lache dice los procesos administrativos. A mí me gustaría pronto, Carlos, que nos abrieras el micrófono y nos detallaras un poco más a qué te refieres, a qué procesos y cuáles son, cómo se pueden digitalizar. Sí, mira, Catalina, pues en los procesos administrativos nosotros manejamos mucho, digamos, la parte contractual, como se los había dicho ahorita, y también manejamos lo que son los pagos a los profesores y manejamos las resoluciones, los SATIs. Entonces, todos esos procesos contractuales administrativos que nosotros llevamos, pues sería bueno llevarlos pues a la parte ya de digitalización. Listo, Carlos, muchísimas gracias. ¿Has pensado de pronto, bueno, en primer lugar, por qué es importante esos procesos que sean digitalizados? O sea, ¿cuáles son esos beneficios y cómo podríamos de pronto implementar en alguno de esos ejemplos que nos mencionaste un proceso de transformación digital? Pues ya, digamos, ya en un proceso sería, pues, nosotros venimos generando documentos, sí, todos los días, imprimiéndolos. Entonces, pues eso genera un gasto adicional, pues, a la facultad del insumo de papelería y todo eso. Y pues ya haciendo ese paso, pues, a la transformación digital, pues, estaríamos, pues, beneficiando como, pues, ese recurso. Vale, Carlos, muchísimas gracias y gracias también por la aclaración. Nosotros ya estamos tomando nota y pues está apareciendo en estos momentos en el tablero. Bueno, desde Cindy Paola nos menciona que los servicios que prestan a los estudiantes. Yo quisiera que de pronto abrieras el micrófono y nos contaras cuáles son esos servicios que crees que se podrían digitalizar y por qué específicamente ser los estudiantes. Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Pues como líder de calidad de la facultad, se ha evidenciado, y esto pues lo hablo porque se ha hablado con el mismo decano de la facultad, la necesidad de digitalizar los servicios, y que entre estos está el que nombra la unidad de comunicaciones, que es el de certificados. Que el estudiante sepa en qué estado se encuentra su solicitud, que haya trazabilidad de estos servicios que solicita el estudiante. Bueno, hay, en el proceso de formación hay muchísimos trámites, pues que pues no son muchos para nombrarlos, pero sí que el estudiante tenga la información en línea de cómo va su proceso, de cuánto tiempo es que se le va a demorar y hasta que culmina su solicitud. Vale, muchísimas gracias, Cindy, también por ampliar la información de lo que nos hayas colocado en el chat. Bueno, en este momento creo que había visto otra respuesta, es la manera como el estudiante puede acercarse al conocimiento jurídico. Listo, esto lo coloca Camilo Andrés Jurado. Yo quisiera, Camilo, de pronto nos podrías ampliar un poquito más cuál es esa manera y cómo podría, pues, digamos, aterrizarlo en términos de transformación digital. ¿Cómo se hace esa, cuál es ese proceso que podría transformarse? O sea, entiendo que es la manera, pero ¿cuál podría ser esa manera de acercarse al conocimiento jurídico? ¿Qué herramientas podríamos crear? ¿Cómo se podría hacer esa transformación?
Vale, listo. Listo, entonces no sé si alguien más, mientras Camilo encuentra el espacio, podríamos, alguien más quiere levantar la mano, alguien más quiere ofrecer una respuesta a esta pregunta, ¿qué procesos se pueden digitalizar dentro de la facultad? No sé, he escuchado sobre todo hacia la parte administrativa, hacia, digamos, los procesos, los certificados, digamos, esto, menos papeles, menos tiempo en trámites en trámites presenciales, pero me gustaría escuchar un poco de pronto la percepción desde lo docente, qué procesos desde lo docente se podrían transformar digitalmente. Listo, Nancy, te escuchamos. Gracias. Sí, yo el semestre pasado estuve en un curso también con la facultad y nos dieron herramientas como para implementar dentro de nuestros cursos cosas interactivas. Pero yo tuve un problema y es que, por ejemplo, la universidad solamente nos permite acceder, pues tiene como, o sea, solo los docentes podemos acceder a formas gratuitas a algunas aplicaciones. Yo accedí de forma gratuita y pude crear a través de ese curso un video interactivo en donde los estudiantes veían mi clase y les iba saliendo como preguntas que ellos de forma interactiva iban respondiendo. El problema es que como era gratuito, pues eso solamente duró 3 meses, es decir, que este semestre ya no puedo usar ese mismo video y ese mismo recurso porque no tengo una cuenta. Es muy importante que podamos tener aplicaciones o cuentas habilitadas en estas plataformas de herramientas interactivas para que nosotros podamos descargar y usarlas pues de forma indefinida. Gracias. Vale, Nancy, muchísimas gracias. Creo que vi otra mano levantada. Kevin, creo que le habías levantado la mano también. Bueno, ya te colocaste en el chat. Sí, te escuchamos. Sí, estaba pensando en el tema, digamos, en las actividades actividades que realizamos nosotros dentro de la unidad de comunicaciones, es el tema de los eventos. Y creo que, digamos, el momento de regresar ya a la presencialidad sería mantener los eventos de manera virtual también, o sea, cómo se realizan presenciales, que se realizan de manera virtual, dado que hay muchas personas, digamos, que se pueden llegar a interesar mucho por dichos eventos, pero por motivos, digamos, de trasladarse, de tiempos, pues no pueden asistir de manera presencial. Entonces sí sería como válido que se siguiera manteniendo de manera virtual la realización de los eventos académicos. Vale, muchísimas gracias, Kevin. Bueno, yo creo que por términos de tiempo vamos a pasar al siguiente tablero. Yo creo que ya he mencionado pues varios elementos, pero bueno, a mí me gustaría de pronto que lo sintetizáramos un poquito más y cuál es el componente humano o cultural de la transformación digital y cuál es el componente tecnológico, pensado un poco más dentro de la facultad, no en términos generales, sino hablando de la facultad. ¿Qué se debería transformar pues, en lo humano y cultural y qué se debería transformar pues, más en términos materiales y tecnológicos? Nuevamente me pueden colocar la respuesta en el chat o alzar la mano o me aventuro a llamar a alguien. Bueno, ¿quién no ha escuchado el día de hoy? Mónica Morales, me gustaría escucharte. ¿Cuál crees que se debería transformar tanto en el componente humano o como en el componente pues, más material? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te escuchamos? ¿Cómo estás? No, pues entiendo que respecto al componente humano, definitivamente tenemos que iniciar un proceso, bueno, o ya inició un proceso de culturizarnos, por lo menos desde el tema administrativo, desde la parte administrativa no fue fácil incorporarnos pues a los medios de transformación, pero creo que ha sido muy beneficioso para todos en el proceso del trabajo, aunque también creo que hay un tema y es que así como hemos de pronto optimizado el trabajo desde casa, no nos hemos desplazado, pues tenemos también un inconveniente y es que ya
creo que nos pasa a muchos, nos la pasamos gran parte del día frente al computador, o sea, como que nos levantamos, almorzamos frente al computador y no optimizamos los tiempos. Entonces, creo que eso es muy importante, optimizar los tiempos. Vale, y muy importante también lo que mencionas, pues que también en términos de transformación digital es optimizar procesos, pero también no estar totalmente vinculados a la tecnología todo el tiempo, sino también mantener esos espacios de desconexión. Y bueno, creo que eso fue un elemento de lo que mencionaste. No sé si quieres complementar con algo más, me pareció que sí. Sí, no, solo quería, pues sí, creo que optimizar el tiempo es muy importante y darnos esos espacios porque sí siento que muchos no, como que no hemos aprendido aún a diferenciar los procesos, digamos, del teletrabajo o de trabajo en casa. Vale, vale, muchísimas gracias por la respuesta. Programa de educación, tienes la mano levantada, te escuchamos. Aló, creo que ya me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí, parte de lo que tiene que ver como con el componente humano y cultural, lo mencionaba en una respuesta anterior, tiene que ver mucho como con la intención y la voluntad de querer no solo adaptarse, sino querer aprender. En este momento tengo pues una situación similar y hay un usuario y él se niega como a leer las instrucciones que se le entregan y siempre es tercerizando las posibles soluciones en alguien más, o sea, que alguien más me solucione, que alguien más me diligencie, que alguien más me haga. En la medida en que nosotros no seamos responsables y no seamos comprometidos con la tarea y con esa idea de querer evolucionar, ¿sí? Mientras hayan personas, hayan integrantes que se queden rezagados por decisión propia, pues eso hace que toda la comunidad se vea afectada, ¿sí? Se dice que la fortaleza de una cadena es aquella que tiene en su link más débil. Entonces, el componente cultural tiene que estar dirigido a esa parte, en querer aprender, querer mantenerse, querer evolucionar y querer participar de todos los procesos que se propongan desde la facultad. Y pues obviamente ya con ese interés, con ese compromiso, ya pueden venir todos los componentes tecnológicos, ya sean nuevos medios de comunicación, nuevos aparatos, nuevas tecnologías, adaptarse a ellas va a ser más sencillo. Pero mientras no se quiera, dicen por ahí, querer es poder. Mientras no se quiera, es complicadísimo. Vale, vale, muchísimas gracias por esa intervención y creo que ahí la palabra clave es eso, el querer y la motivación hacia esa transformación y eso tiene que ver pues directamente con el componente humano-cultural. Unidad de comunicaciones, tienes la mano levantada y creo que Camilo Jurado también la tenía levantada, entonces primero te escuchamos a la unidad de comunicaciones y luego a Camilo. Entonces voy a estar por acá. Bueno, básicamente creo que lo que dice Fernando es pues muy importante. Hablamos de gestión de cambios. Si la gente no asume todos estos procesos de una manera muy responsable y entendiendo que todo un proceso de transformación implica que no solamente tenemos cambios en la manera como llevamos un proceso, un trámite, porque incorporamos nuevas tecnologías, sino que eso tiene que ver también con el hecho de que yo las acepte, de alguna manera me las apropie y implemente lo que voy aprendiendo o voy haciendo a través de estas nuevas plataformas y herramientas. Entonces creo que hay que enfocarse en estos procesos de transformación, pero también de gestión de cambio con apropiación. Vale, muchísimas gracias. Vale, creo que estos dos comentarios pues iban muy en sintonía. Camilo, te escuchamos, levantaste la mano, te escuchamos. Hola, no sé si me escuchan, que Hola. para el pasito que me dieron. Permiso. Muy bien, te escuchamos bien. Para la biblioteca.
Bueno, referente a la pregunta anterior, cuando mencionaban sobre qué aspectos, digamos, se podría aplicar la transformación tecnológica, hay una corriente que me parece que nuestra facultad no se está mirando tanto, una corriente jurídica, que es el legal design. Son las combinaciones entre derecho y diseño que buscan presentar la información jurídica de una manera más amigable al usuario y enfocada principalmente en el usuario final. En este caso, nosotros en nuestra educación jurídica pues, recibimos muchos textos, mucha información de manera, como quien dice, muy tradicional, muy en lista, muy en documentos bastante largos y complejos y difíciles de entender. Información que se podría presentar de una manera mucho más bonita, mucho más elaborada, a través de diagramas, a través de dibujos, a través de cuestiones que combinen el diseño. Es algo que podría ser interesante, se denomina legal design. Ahí, como ejemplo, digamos, nosotros propusimos un semillero de investigación donde planeamos diseñar, y está en proceso de diseño, un videojuego con el cual se pueda aprender el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo estamos desarrollando y estamos viendo cómo uno podría aprender, en este caso, por ejemplo, los pasos de una demanda el contenido de una demanda o los pasos del proceso a través de un videojuego. Y ya es una manera mucho más interesante, mucho más llamativa, que cautiva mucho más que ir a leer, por ejemplo, un documento. Entonces, nuestra cuestión, yo lo denominé así, como acercamiento a la comunicación, a la información jurídica, pero ahí quedan, digamos, abiertas muchas posibilidades. Ese sería como mi comentario. Vale, muchísimas gracias. Igual, creo que en estos momentos, o sea, en unos minutos vas a ver que hay una conexión, digamos, también desde la transformación digital habíamos pensado precisamente esa mirada interdisciplinar y tiene que ver lo que mencionas con el referente ejemplo que traíamos para el día de hoy. Entonces, digamos que más que pertinente tu intervención y tu comentario en estos momentos. Muchas gracias. La unidad de comunicaciones dejó la mano arriba, no sé si quieres dar otra opinión, otro aporte o se quedó la mano arriba. Perdón, se quedó la mano arriba. Vale, gracias. Bueno, yo creo que vamos a pasar al siguiente tablero y mientras pasamos, Nancy, te escuchamos y ya vamos finalizando la actividad también porque se nos está agotando el tiempo. Gracias. Sí, pues me volvió a decir que mi nombre es Paola, pero bueno, siempre me dicen Nancy con el primer nombre. Sí, yo quería mencionar que en cuanto a este proceso que estaban hablando sobre la importancia de incorporar estas nuevas herramientas para potenciar los aprendizajes, yo siento que es muy importante que a los docentes nos den de verdad espacio para formarnos sobre esto, porque siento que yo, por ejemplo, lo he hecho, pero lo he hecho sobrecargándome mentalmente, laboralmente, porque implica ingresar a una plataforma, conocer la plataforma, conocerla muy bien, crear la herramienta, mirar si sirve, luego realizarla en el aula, etcétera. Entonces, es muy importante que la facultad, no sé si laboralmente, tenga en cuenta dentro de nuestras horas de planeación, creo que hay que aumentarlas, no sé cómo sería esto, porque sí es mucho más, es una carga mucho más fuerte la planeación virtual para los docentes. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Nancy Paola. Bueno, vamos a pasar al tablero final para algunas intervenciones y es precisamente... pues Andrés se retiró, pero él nos había planteado un poco de cosas que no se debían transformar digitalmente, que no todo es susceptible de transformación digital. Si bien hay bastantes potencialidades y bastantes herramientas en la transformación digital, definitivamente hay procesos, hay, sí, digamos, no sé de qué otra forma llamarlo, pero sí procesos dentro de la facultad, tanto en el campo docente, administrativo o de extensión, que no deberían transformarse digitalmente. ¿Qué podría ser? Digamos, 2 o 3 intervenciones nos ayudarían mucho a pensar en esto, que no se debería transformar digitalmente. No todo debe caer en la virtualidad, no todo debe caer en la tecnología. ¿Qué podría ser? Listo. Vicecandidatura, te escuchamos. Yo creo que ya lo dijo Mónica, ¿no? La capacidad de respuesta que tenemos los seres humanos, independientemente que tengamos herramientas digitales o no, y de que estemos vinculados, ya sea como estudiantes, como docentes, como administrativos o funcionarios en general, pero también poner esos límites, porque pues a veces afecta inclusive pues el bienestar humano, o sea, ya
la virtualidad, el ritmo vertiginoso en el que hemos entrado desde la pandemia ha sido exagerado. Entonces uno siente que se aumentó el trabajo, que se exageraron los requerimientos, que todo entró en una inmediatez, todo es urgente, todo es prioritario, y nos sentamos en el computador muy temprano y soltamos el computador muy tarde. Yo, por ejemplo, soy de las que tengo, no es una buena práctica, pero tengo en mi dispositivo celular el correo de la dependencia, porque llegan cosas, inclusive en la noche, urgente, tal cosa, entonces uno dice, Dios mío, ya lo leí, ya quedé preocupada, ¿sí? Es decir, se ha vuelto todo de una inmediatez demasiado acelerada, que no está cuidando el bienestar y la salud física, emocional también de todos, porque lo digo emocional porque pues uno entra en una angustia permanente que empieza a sentir que todo es abrumador, todo es ya, todo es urgente y que el tiempo no le alcanza. Y física porque pues también al estar todo el tiempo en el computador, incluso unos adaptando la mesa, el comedor, el escritorio que tiene en casa o los medios con los que dispone, que a veces no son los más ergonómicos pues para trabajar, también se puede afectar la salud física de las personas, independientemente si son estudiantes, si son administrativos o docentes, porque lo que uno escucha de los docentes es que se les incrementó también demasiado los temas, ¿no? Y a veces ven a los estudiantes conectados, pero esa conexión irreal es activa, es positiva o simplemente están conectados ahí, pero conectados en el computador, pero conectados con otra cosa o con otra realidad al momento de estar desarrollando las diferentes actividades. Vale, muchísimas gracias por la intervención y definitivamente va muy en sintonía con lo que Mónica nos mencionaba de optimizar el tiempo y también pues garantizar tiempos en donde no estemos expuestos a la tecnología. Bueno, ya nos quedan simplemente un par de minutos. Mónica, nuevamente estás levantando la mano, te escuchamos y ya damos por finalizada la actividad. Muchísimas gracias. Sí, creo que también nos hace falta el contacto, digamos, humano. Creo que ahora que hemos tenido, digamos, la oportunidad de ir algunas veces a la universidad, de pronto sí, voy a ser sincera, el transporte público no creo que nos haga falta a ninguno, pero sí el llegar a la universidad, el encontrarse con sus compañeros, el charlar, el tener un entorno social diferente, definitivamente es muy necesario. Vale, precisamente el entorno social, pues si bien hay herramientas que crean entornos sociales en la virtualidad, digamos, la presencialidad sigue siendo necesario. Creo que hacia eso va la idea. Bueno, Camilo dice que no todos los espacios para conocer a las personas sean virtuales porque se pierde la posibilidad de sentir afecto. Digamos, sí es muy importante todo este campo emocional y lo importante de interactuar de manera física y presencial. Pues también, un poco como seres humanos, eso nos hace falta. Bueno, ya para finalizar, pues le voy a pedir a mi compañera Lidia que por favor baje la pantalla y les voy a mostrar un caso referente, pues que vamos a hacer esta dinámica en todas las sesiones que vamos a tener. Vamos a hablar de casos referentes externos a la universidad. En este momento se los acabo de compartir en el chat, pero también lo voy a presentar a través de la pantalla. Y es un caso precisamente que va muy enfocado a lo que Camilo nos mencionaba hace unos minutos, de este cruce, digamos, entre lo que tiene que ver con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, con otras miradas interdisciplinares, pues sobre todo muy preciso como el ejemplo que nos daba hacia el diseño. Entonces, este es un ejemplo de laboratorio de justicia de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes y pues es precisamente una intersección y lo digo en esos términos intersección porque ellos lo grafican así, esta es la página oficial de ellos. Aquí hay un encuentro entre el diseño
centrado pues hacia los seres humanos, hacia, digamos, la facilitación de la entrega de conocimientos y conceptos, la ingeniería industrial y también pues todo el conocimiento teórico y conceptual del derecho, pero también, digamos, enfocado hacia resolver problemas reales de las personas pues en su cotidianidad. Entonces, digamos, el enfoque o la gráfica de intersección me parece muy apropiada precisamente porque es escoger elementos teóricos y prácticos de diferentes perspectivas, de diferentes formaciones, y todo eso orientarlo hacia un servicio que se está creando pues para las personas. Camilo y el colectivo en el que él está involucrado pues están trabajándolo más desde un juego. Me parece supremamente valiosa esa experiencia y si tal vez él nos pudiera compartir en próximas sesiones cómo están trabajando, me parecería súper valioso también para hacer una visibilización de ese proceso. Pero bueno, este en particular va un poco más hacia, digamos, la entrega de información a través de infografías, pero también muy en el, digamos, en el sentido de procesos y de formación para las personas en general. Aquí, pues en la página nosotros vemos proyectos académicos, proyectos dirigidos hacia la investigación. También pues es un grupo que hace publicación académica, pero también están pues enfocados sobre todo a ese sentido práctico pues de la disciplina, y pues todos ellos están aprovechando pues diferentes herramientas digamos, de tecnología, pero como les digo, desde diferentes miradas. Yo les compartí la página en el chat para que ustedes lo puedan detallar en muchísima mayor medida, sí, digamos, un escrutinio mayor. También, pues, si nosotros nos vamos a ver la página, digamos, referente, pues aquí notamos esto, que es un encuentro bien grande entre varias disciplinas, y también la forma en que ellos están construyendo incluso esta página, pues busca ser muy llamativa y muy amigable pues al público en general. Pues esto es un laboratorio pues que está a través de la mirada interdisciplinar, aprovechando pues herramientas pues tecnológicas precisamente para tener un mayor impacto y tener esos procesos formativos y llegar, digamos, a las personas de una manera mucho más directa. Entonces creo que eso se enlaza un poco con la experiencia de Camilo. Tal vez él ya tenía conocimiento de esta referencia, tal vez algunos en la sala también lo tenían, pero si no lo tenían, pues la invitación es precisamente a investigar y a revisar un poco esta experiencia y esta intersección pues, que existe pues, en la Universidad de los Andes. A medida que vayamos terminando las próximas sesiones, pues vamos a traer otros casos referentes. Ya con esto le doy pues cierre a la sesión. Yo quisiera agradecer muchísimo la participación activa que tuvimos el día de hoy desde el comienzo, la participación en la herramienta Mentimeter, y también, digamos, todos estos aportes pues, que como les mencionaba van a quedar digamos, en las relatorías que vamos a crear de estas sesiones, y van a ir directamente hacia la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales para, digamos, como insumo para construir un plan de transformación digital. Entonces, nuevamente les agradezco mucho este espacio, nos corrimos algunos minutos, pero les agradezco la participación y toda la disposición el día de hoy. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.